Hola, muy buenas tardes. Enciendan sus cámaras, por favor. Jessica Torres, por favor, sus cámaras. Hola, ¿sí me escuchan? Ah, claro, sí. Hola, buenas tardes. Jessica, su cámara, por favor. Buenas tardes. Torres, su cámara. Ya está bien, Jessica, no hay problema. Bien, vamos a empezar la clase con el siguiente tema. Tenemos como tema principal en sí el origen de la humanidad en sí. Esta especie humana en sí surgió lo que es en África hace más de 200 años atrás. Esto fue un proceso evolutivo que duró miles, millones de años antes. Es decir, que antes del hombre moderno, del hombre en la actualidad, vinieron otros homínidos en sí que realizaron lo que es está vinculada con lo que es la evolución del ser humano en sí, como pueden observar en pantalla. Este término que es homínidos en sí se utiliza para poder nombrar el orden de los primates superiores que tiene al ser humano en sí, que hoy se lo representa por medio de esta palabra Homo sapiens. Es lo que en sí es la única especie en realidad que sobrevive hasta el momento. Por favor, Torres, lea lo que es evolución de los homínidos. Los actuales seres humanos somos el resultado de un largo proceso evolutivo y conocemos como proceso de hominización. Las teorías sobre el largo proceso de hominización están en constante estudio, pero lo que sí sabemos con certeza es que la evolución no fue lineal, sino que coexistieron diversas especies de homínidos. El naturalista inglés Charles Darwin, en 1809 y 1882, planteó en su libro El origen de las especies que los animales que existían en la actualidad son el resultado de modificaciones y adaptaciones al medio ambiente que sufrieron especies anteriores. Este proceso implica las nuevas especies sean más complejas e incorporen nuevas capacidades. Gracias, Torres. En sí, lo que representa lo que es la evolución representativa en sí por esta palabra homínidos, eran como llamaban al hombre en años atrás, hace miles de años atrás. Ahora, en la actualidad, como en sí la especie que sobrevive hasta el momento, hasta la actualidad, es representativa por esta palabra Homo sapiens. Esa es cómo nos representamos en la actualidad, ya que es la única especie que sobrevive hasta el momento. Mediante esta evolución tenemos lo que es la evolución biológica. Por favor, Yolanda, lea. En el caso de los homínidos, los primeros aparecieron en África, en el Valle del Rift, hace millones de años, hace 4 millones de años. Eran los Australopithecus que indicaron el bipedismo. Utilizaban palos y piedras para realizar algunas tareas, romper un hueso para comer un tuétano, tuétano, ¿qué? Para comer el tuétano, coger frutos de árboles, etcétera. Pero aún no fabricaban herramientas, eran básicamente vegetarianos. Hace 25 billones de años, creo que es eso, evolucionaron hacia el primer representante de generación Homo, el Homo habilis,
nombre hábil, llamado así porque ya empezó a fabricar utensilios, eran carroñeros. Posteriormente hubo distintos representantes del género Homo que evolucionaron de forma paralela tanto en África como en Asia y Europa. Además de carroñar, también cazaban y progresivamente fueron perfeccionando su tecnología y sus conocimientos. Todos acabaron extinguiéndose excepto el Homo sapiens, hombre pensante, el hombre humano actual. Su origen fue africano y desde este continente pobló Asia, Europa y posteriormente América y Oceanía. Gracias, Yolanda. Mediante la evolución biológica de estos en sí, de esta especie humana llamado homínidos, en sí surgió hace más de 200 miles años atrás y fue representativo lo que fue en África en general. Tras el proceso evolutivo vinieron diversos procesos. Mediante esa evolución se fue cambiando de nombre. Antes a estas personas, a estos seres humanos, se lo llamaba como nombre en sí Homo habilis, que en sí representaba lo que es un hombre hábil. En la actualidad, como les mencioné al inicio de la clase, somos llamados como Homo sapiens, es decir, como hombres pensantes en sí. Mediante esa evolución fueron en sí cambiando la manera de ellos de realizar diversos procesos mediante la realización de diversos objetos, como también mediante el cambio que hubo de hace años atrás, como años atrás ellos cazaban para poder alimentarse, también tenían lo que es también estaban perfeccionándose en lo que es la tecnología. Mediante el paso de la evolución biológica en sí, ellos venían avanzando diversos procesos de cambios. Dentro de esos cambios estaba la manera de ellos evolucionar en sí lo que es la tecnología para poder obtener mejores conocimientos en sí. Tenemos en pantalla lo que se refiere a lo que es el hombre de Cro-Magnon, que en sí este es el antecesor inmediato de lo que es representativo del ser humano actual. Este hombre en sí, Cro-Magnon, vivió en lo que es aproximadamente 40.000 años atrás. Estas personas, estos seres humanos en sí sobrevivían mediante lo que es la caza de animales en sí. Ahora, en la actualidad, para poder sobrevivir estos seres humanos, lo que es en sí llamado en sí con esta palabra Homo sapiens, es un grupo en sí que es considerado una de las primeras organizaciones sociales de la prehistoria hasta la actualidad en sí. Esta es una representación como en sí los Cro-Magnon eran representativos, como ellos cazaban para poder alimentarse en sí. También lo que es la palabra Homo sapiens, se ha estudiado lo que es también un conjunto en general, lo que son de los hombres en sí en la actualidad. Tenemos también lo que es la homonización. Por favor, Jessica, lea. Jessica, Ya, licen- lea, por ya, favor. licenciada, descendemos de los hominoides, un antepasado común a los simios y a los homínidos. Durante el largo periodo del Paleolítico, entre 2.500.000 antes de Cristo y 10.000 años antes de Cristo. Se produjo el proceso de hominización. Las condiciones climáticas eran muy duras y la especie humana, gracias a su inteligencia, fue perfeccionando las formas de cazar y de construir herramientas. Amplió su dieta alimentaria y aprendió a organizarse en grupos. Hace unos 5 millones de años, un grupo de homínidos se distinguió de los simios
antropomorfos. A lo largo de millones de años, los homínidos sufrieron una serie de cambios físicos que los diferenciaron de los simios y que le fueron dando su aspecto actual. Los principales fueron: adopción de una posición bípeda, es decir, comenzaron a andar sobre dos piernas. Este cambio les permitió liberar las manos para otras tareas. Como consecuencia, la disposición de los dedos de las manos varió y facilitó los movimientos para poder fabricar útiles. Gracias, Jessica. Cambios en la... Gracias, Jessica. Christopher, siga. Christopher. Christopher. Torres, por favor, siga la lectura. Cambios en la cadera, las piernas y los pies para poder sostener el peso del cuerpo y mantener el equilibrio. Aumentó la capacidad craneal y desarrollo del cerebro, facilitado por el cambio de posición de la columna respecto al cráneo. Los cambios en el cráneo comportaron la apariencia del mentón, la frente plana, una reducción de la mandíbula y en la maxilar. El desarrollo del cerebro implicó un aumento de la inteligencia y la capacidad de comunicarse entre sí mediante un lenguaje articulado. Así pues, empezaron a ser capaces de organizarse en grupo y construir instrumentos que les permitieron adaptarse a las difíciles condiciones del medio. Gracias, Torres. En sí, lo que está basado, especificado en lo que es la homonización, en sí es un proceso que consta de una serie de cambios que generan una estructura con un potencial evolutivo hacia el ser humano, hacia la humanidad. Esto en sí empezó en África, y ya que esto fue una especie primate, es decir, que caminaba de forma permanente sobre sus extremidades inferiores. Mediante esta evolución del hombre en sí, como ustedes pueden observar en pantalla, cómo fue la comparación que se dice que fue entre el gorila y el ser humano. ¿Cómo fue la comparación que se dio a esto? Ustedes sí escuchan o sí tienen entendido sobre lo que dicen que nosotros somos descendientes de los monos. ¿Tienen conocimiento de eso? ¿Sí han escuchado? Chicos, Yo sí, licenciada. gracias. Esta es la comparación en sí que nos representaba en ese entonces lo que es entre el gorila y el ser humano. Cómo tenía la capacidad en sí, la capacidad craneal de lo que es el mono, con la capacidad craneal de lo que es un ser humano en sí, cómo fueron estos procesos, estas características, estas comparaciones, tanto del gorila como del ser humano. Como pueden observar en pantalla, estas son las comparaciones que se daban en ese momento hasta las características, comparando lo que son en sí, lo que tiene un mono, comparándolo en sí con las extremidades que tiene una persona, un ser humano. Luego vino lo que es la producción material y simbólica en lo que es el paleolítico en sí, cómo fue evolucionando el ser humano en lo que es las producciones materiales y simbólicas. Yolanda, por favor, lea. Lo que distingue a los humanos del resto de los animales es la capacidad de adaptarse a su entorno, no solo percibiéndolo y analizándolo, sino utilizando su experiencia para fabricar soluciones y maximicen sus habilidades. Creación de herramientas. Los hombres y las mujeres de
Paleolítico se alimentaban de lo que ofrecía la naturaleza mediante la caza, la pesca y la recolección. Es decir, practicaban una economía depredadora. La recolección de frutos, bayas, raíces o huevos eran la base de la alimentación, pero poco a poco fueron incorporando carne en su dieta, obtenida principalmente mediante el carroñeo y la caza de animales pequeños. El Homo habilis creó y perfeccionó herramientas para cazar, recolectar y transformar pieles en vestido. Me perdí. ¿Dónde iba? Esas herramientas. Esas herramientas constituyeron una primitiva actividad fabril de productos terminados que servían de medios para satisfacer esas necesidades básicas. La fabricación de armas como el arco y la flecha o el propulsor de caza facilitó la caza mayor, que solía organizarse en grupo. La utilización de arpones y redes posibilitó la pesca. Gracias, Yolanda. ¿Qué significaba Homo habilis? ¿A quién se refiere esta palabra, Homo habilis? La misma palabra lo dice. Creó y perfeccionó herramientas para cazar, cosas así, profe. No, Disculpe por mi voz, pero estoy un poco enfermito. ya no hay problema, Christopher. Esa no es la respuesta. Por favor, ¿qué significa Homo habilis? Que eran las personas como más hábiles de ese tiempo, las que cazaban y cosas así como para que todo sea más rápido. Muy bien, Homo habilis significa hombre hábil en sí. Dentro de lo que es la producción de materiales simbólicos, en lo que es el paleolítico en sí, el ser humano en sí creó lo que son las diversas herramientas para que ellos se puedan alimentar, puedan procesar diversos objetos mediante la naturaleza. Ahora, ¿qué realizaban ellos para producir, para crear alimentos? Para elaborar alimentos, ellos realizaban lo que es la caza de animales, la pesca, lo que es también la recolección en general. También practicaban para tener una mejor economía para ellos. Dentro de estas recolecciones, ellos recolectaban lo que son frutos, bayas, raíces o huevos, que era la base fundamental de alimentación de este grupo de personas en sí. Como ya lo mencionaron, referente a lo que es el Homo habilis en sí, es que el hombre hábil creó en ese momento y perfeccionó lo que son las diversas herramientas que ellos tenían para poder cazar y poder recolectar para transformar pieles de animales en vestimenta para ellos. Dentro de estas herramientas, ellos constituyeron lo que es la primitiva actividad, lo que es fabril. Es decir, que mediante estos medios, estas pieles, ellos elaboraban diversos vestidos, diversas vestimentas para las personas que vivían en ese entonces, en esa actualidad. También fabricaron lo que son las diversas armas, diversos arcos, como observan en pantalla, las diversas producciones, las diversas armas que ellos realizaban para poder elaborar diversos productos, para poder elaborar diversos objetos. Aquí está, una de ellas es donde es una piedra que se le da forma aproximada a una tosca. Como puede observar aquí en la otra imagen, ellos elaboran el filo cortante para poder, un filo cortante a esta piedra. Luego en sí, ¿qué realizan ellos? Ellos elaboran y perfilan en sí las formas con un martillo de hueso. Ellos elaboraban diversos objetos, diversos procesos de elaboración
para esta especie paleolítica en general. Ahora tenemos dónde vivían en ese entonces. Por favor, Jessica, lea. Jessica, ¿Dónde vivían? Se asentaban en zonas fértiles y se desplazaban en busca de alimentos. Eran nómadas, vivían en cuevas y en ocasiones en campamentos de cabañas, construidas con los materiales propios de la zona, ramas, barro, huesos y pieles de animales, etc. ¿Hasta ahí o sí? siga. ¿Cómo se organizaban? Se organizaban en clanes y la colaboración de todos los miembros era básica para la subsistencia. No había una especialización de trabajo, era una sociedad igualitaria, pero posiblemente algún miembro del grupo debió de dedicarse a tareas rituales. Mientras, mientras que otros, no puedo leer porque tiene ahí. Mientras otros destacaban en la casa, en la elaboración de herramientas o en la creación artística. Gracias, Jessica. En sí, ¿dónde vivían esta generación en ese momento? Ellos vivían dentro de cuevas o simplemente ellos realizaban campamentos para poder vivir dentro de ellos. Ahora, la forma de organizarse de esta generación en ese momento, ellos formaban grupos humanos. ¿Para qué formaban ellos? Ellos se organizaban en pequeños grupos para poder realizar diversas, ¿cómo le explico? Diversas actividades en ese momento. Por ejemplo, a las mujeres en sí las colocaban o ellas tenían la labor de poder recolectar lo que son los frutos y las semillas, mientras que los hombres, ellos en sí se dedicaban lo que es a la caza de animales. ¿Para qué? Para ellos poder alimentarse y poder tener comida, abastecerse de comida en ese entonces. Esto era como ellos donde vivían en cuevas. ¿Cómo se organizaban? Se organizaban en pequeños grupos para poder elaborar diversas actividades que en sí les favorecían a ellos en ese entonces, en ese momento. Luego tenemos cómo evolucionó las herramientas lo que referente en lo que es el paleolítico. Tenemos estas herramientas, las clasificaron en lo que es paleolítico inferior, paleolítico medio y paleolítico superior. Torres, por favor, lea lo que es paleolítico inferior. El primero en trabajar la piedra fue el Homo, Homo habilis. Se utilizó guijarros tallados por una cara mediante percusión. El Homo erectus ya tallaba las guijarros por las dos caras y por eso los conocemos como bifaces. Eran instrumentos que tenían diferentes usos, servían para cortar, rascar huesos y madera, afinar pieles de animales, también se tallaba madera para construir lanzas o cuencos. ¿Sigo? Siga. La neo- neandertales aprendieron a utilizar las lascas que soltaban de los núcleos de las piedras y fabricaron instrumentos más especializados, como rascadores, puntas de flechas, buriles, cuchillos, trabajaron la madera y el hueso de forma rudimentaria y empezaron a elaborar vestidos con pieles de animales para resguardarse del frío. El Homo sapiens perfeccionó las técnicas de talla y consiguió piezas pequeñas y afiladas, denominadas micrólitos, que enma- enmangadas se convertían en flechas, cuchillos, hoces, picos, etc. También tallaba lanzas y cuchillos de madera, endurecidos al fuego, y elaboraba arcos para lanzar flechas, más lejos, más lejos y propulsores para las lanzas.
Para la pesca, fabricaban anzuelos y arpones con huesos y astas. Perfeccionó el curtido de la, perfeccionó el curtido de la piel de los animales que utilizaba para la elaboración de vestidos, calzados, abrigos y contenedores. Cosía con, con tendones, con tendones y agujas hechos de hueso, elaborado cuerdas y cestos para cestos con esparto, lino o mimbre. Gracias, Torres. Como observan en pantalla, esta fue la evolución de las herramientas referente a lo que es el Paleolítico. Estas son los diseños de cómo ellos elaboraban diversas herramientas para poder subsistir en ese momento. Tenemos lo que es en la época del Paleolítico inferior. Aquí estaban los habitantes, lo que son el Homo habilis y el Homo erectus. Este Homo erectus también era uno de los ay, se me fue la palabra, homínidos que existía en ese momento. Este también era uno de los grupos que existían en ese entonces. Ahora, dentro de los instrumentos que elaboraban estos dos grupos, estos instrumentos eran, el uno era el guijarro, esto cómo lo elaboraban, cómo lo procesaban para luego en sí ellos les servía para poder golpear lo que es una forma más eficaz. Ellos podían cortar leña, ellos podían fracturar huesos y también les servía como arma en sí. Ahora, lo que son los grupos Homo erectus, en sí, ellos tenían esta punta hecha de mano vistas, en sí, ellos elaboraban, este era el proceso para llegar a esto, y lo utilizaban para poder cortar madera. También ellos arrancaban tubérculos, también despedazaban lo que son los animales. Ahora, en lo que son, en lo que es Paleolítico Medio, tenemos lo que es el Homo sapiens. ¿Cuál era el Homo sapiens? ¿Qué era Homo sapiens? Chicos, no, ¿Qué dijo el chicos, licenciado? no, eso no es. Si es hombre, pero, ¿qué significaba? Que tenían más Hombre grado de de inteligencia, lectura. según ellos. Ya, Hombre de lectura. en sí el significado era hombre pensante. ¿Cuál en la actualidad es lo que estamos, los grupos de seres humanos que estamos en la actualidad? ¿Cuáles son? ¿Los Homo habilis o los Homo sapiens? Homo hábiles. Los Homo habilis son los primeros en crearse. Estos son los primeros grupos, pero en la actualidad tenemos, lo llamamos como son los Homo sapiens en sí, hombres pensantes. Esos son los que están en la actualidad. Ellos elaboraban diversas herramientas para poder, tenemos el Homo sapiens en sí, el neandertal en sí, que fue el núcleo preparado para lo que es y poderlo utilizar en lo que es la flecha, arma eficaz para poder cazar. También ellos también podían, servía este objeto para poder en sí elaborar o poderlos utilizar en lo que son los curtidos de piel, o sea, rasparle la piel a los animales. Luego tenemos lo que son los Homo sapiens en sí, que son los que están en la actualidad. Ellos elaboraban, como pueden observar, esta es una herramienta que ellos elaboraban, una de las herramientas que ellos elaboraban para poderla utilizar como en sí, ellos lo utilizaban como un instrumento de pesca, también lo utilizaban como aguja para poder coserle las pieles a los animales, también lo usaban para lo que es sí, cortar los que son los diversos palos que existían en ese momento. Como pueden observar, también dentro de la evolución en sí biológica de esta especie humana,
no se detiene. Es decir, que a medida que pasa el tiempo, a medida que pasan los procesos que se presentan en la historia, esta especie humana en sí no se detiene mediante lo que es la evolución. En el pasado, lo que son las necesidades, como lo que es la alimentación, lo que es la vestimenta y también la defensa, hicieron que los homínidos en sí crearan diversas herramientas, diversas armas para que ellos puedan tener un aumento en sí en lo que es en la capacidad craneal de su cuerpo, evolucionando para poder adaptarse a nuevas actividades en la actualidad. Ahora les pregunto a ustedes, en la actualidad, qué grupo de ser humano estamos en la actualidad? Yo lo mencioné en antito. ¿Cuáles son los grupos de seres humanos que estamos en la actualidad? Homo, Eh, el Homo sapiens, Homo sapiens. ya, Homo sapiens. ¿Qué significaba Homo sapiens? hombre pensante. Y Homo habilis, ya les dije la palabra. Hombre, hombre hábil. Hombre hábil, muy bien, se me escapó. Muy bien. Este ha sido el tema de hoy, estimados estudiantes. ¿Qué les pareció el tema? ¿Qué pueden dar una conclusión ustedes referente a lo que ustedes entendieron? Que soy Homo sapiens. Que según la teoría, todavía siguen existiendo los Homo sapiens. Ya, ¿qué más? Han habido diversos cambios del hombre de los años atrás hacia el hombre de la actualidad. Sí, Dentro de esos cambios, ¿cuáles serían? que ahora ya no tienen que crear sus herramientas así ellos mismos. Ya, muy bien, ¿qué más? Cambios físicos y mentales. Ya, muy bien. ¿Qué les pareció el tema del día de hoy? Chicos, ¿qué les pareció el Muy tema del día bueno, de hoy? Miss. Muy bien, muy bueno. Gracias, Christopher. ¿Quién más? Torres, su conclusión de lo que entendió acerca de la clase. Que hay que hacer armas para protegernos. Ya, Christopher Torres. Que los Homo sapiens fueron hace 2500 millones de años. Ya, los homínidos, esos son homínidos. También aprendieron sobre cómo ellos vivían, dónde vivían, también aprendieron cómo ellos realizaban diversas producciones, cómo fue su evolución biológica en sí, cómo ellos realizaron diversas actividades para poder en sí sobrevivir en ese entonces, mediante lo que son las producciones materiales, mediante son las creaciones de herramientas nuevas para ellos poder, mediante que pasa el proceso de historia, ellos en sí elaboraban herramientas nuevas, actualizadas. También ellos se basaban en el crecimiento también de la tecnología para poder adaptarse hacia el crecimiento histórico que existía en ese entonces. ¿Dónde vivían lo que es la organización paleolítica en sí? ¿Dónde vivían? En cuevas. Ya, ¿y dónde y qué realizaban ellos? ¿Cómo se organizaban? Las mujeres iban a coger los frutos y los hombres iban a cazar. Ya, muy bien. ¿Tienen alguna pregunta con respecto al tema? Por favor, indicármela en este momento. No, Ya. ¿Ninguna? ¿Todos están de acuerdo? Licenciada, una pregunta. Dígame. ¿Hay registro fósil? No le entendí. Sí, hay Hola. registro fósil. Fósil, pero en qué?
con todos los Homo sapiens, Homo habilis, Homo erectus, todos ellos. Si hay un registro, pero debemos de tener en cuenta que a medida que pasan los diversos procesos de la historia, van cambiando los diversos nombres. Por ejemplo, en la actualidad, ¿cómo nos llamamos en la actualidad? Nos llamamos Homo sapiens, ¿verdad? Ahora, a medida que pase la historia, va a ir evolucionando la diversidad de humanidad que existe en el planeta, ¿verdad? Ahora, así en ese futuro, no sé cómo en sí nos llamaría en ese entonces. ¿Alguna otra Pero pregunta? hay registros en los eslabones, ¿En base a qué? a los Homo sapiens, a los Homo sapiens. Hola, Hola, ¿sí escucha? hola. Me escucha. Sí, aquí estoy. Hola. ¿Sí me escucha ahora? En el chat, por favor, indíqueme. Hola, hola. Ya, en el chat, por favor, en el chat indíqueme, Torres, indíqueme, por favor, lo que me estaba preguntando para responderle. ¿Ves? ¿Los escucha ya? Hola. Estoy apagando el micrófono y no puedo. A ver, Torres en el chat, por favor. Me indican si me escuchan para responder la pregunta, por favor. En el chat, en el chat. Ya. A ver, les explico sobre esta pregunta. En sí existen para eso los diversos museos en sí que representa los que son las diversas herramientas, las diversas culturas, los diversos historiadores que en sí se representaban en ese momento. ¿Cómo fue la evolución? Existen estos museos en sí. El otro día estaba hablando con otro curso que en Quito existe un